Son las 3 de la tarde en la República Argentina. Hoy vamos a hablar con Diego Genú, periodista y analista político, que tiene un programa de radio en la FM Millennium llamado Fuera de Tiempo. Además, es autor de 2 libros, más a la biografía no autorizada y su reciente libro, El peronismo de Cristina. ¿Cómo andás, Diego? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Te quería preguntar un poco por la actualidad económica y política. La semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó la segunda fase del programa Precios Justos, que incluye un aumento del 3,2% mensual de los productos. A lo largo de los últimos años han salido diversos programas para controlar los precios y para estimular el consumo, entre ellos precios cuidados y precios justos. De alguna manera han fracasado, no han logrado el objetivo económico. ¿A qué atribuir ese fracaso? ¿Es responsabilidad de los formadores de precios o es producto de la inercia inflacionaria? Bueno, hay como distintas bibliotecas, ¿no? sobre ese tema. Eh, Depende cómo uno mire la economía, la política, va a dar una respuesta. Yo creo que hoy lo que tiene de especial, digamos, esta situación es que tenés una brecha cambiaria muy alta que condiciona mucho los precios de la economía, ¿no? El famoso dólar blue por un lado y el dólar oficial por el otro, ¿no? Esa es una situación, no sé si llamarla excepcional, pero es una situación que agrava el problema histórico de la inflación en la Argentina. Obviamente el ministro anterior hablaba de que la inflación era un problema multicausal. Martín Guzmán lo decía siempre, también lo decía o lo empezó a decir Cristalina Georgieva, el Fondo Monetario Internacional. Entonces digo, hay un problema obviamente que tiene una tradición muy larga en la Argentina, que algunos lo atribuyen a la puja distributiva, otros lo atribuyen, como vos decías, a los formadores de precios. Hoy me parece que está claro que si aumentan los precios no es por los salarios, ¿no? Porque los salarios están en el quinto subsuelo, vienen de un periodo de mucho tiempo de estar rezagados. Yo diría que a partir de 2014, con la devaluación de Kicillof, es la primera vez que empiezan a perder, ¿no? Después de un ciclo de mucha recuperación de los años del kirchnerismo, a la salida de la devaluación de Dualde, y entonces 2014 es la primera alerta en la cual vemos que los salarios empiezan a perder con la inflación. Después viene el gobierno de Macri, 2016, 2018, 2020, y la promesa del Frente de Todos, recuperar los salarios, bueno, esa promesa no se cumplió. Entonces, cuando analizamos la situación actual de la inflación, se puede atribuir esta inflación récord a distintos factores. Obviamente la salida de la pandemia, los precios de los commodities, hubo muchos factores globales incluso, pero yo creo que los salarios en este caso está fuera de duda que no tienen nada que ver porque vienen perdiendo por goleada. Y sí creo que hay sectores que recompusieron muy rápido márgenes de ganancia. Esto que vos preguntabas de los formadores de opinión, no es algo que lo pueda decir únicamente yo o que lo digan los sectores del kirchnerismo más identificado con la vicepresidenta, sino que hasta el propio Gabriel Rubinstein lo dijo en su momento en el Congreso, ¿no? Alguien ligado a Massa, considerado un fiscalista, considerado un hombre cercano al empresariado. Él mismo dijo en el Congreso que en la Argentina están quizá atrasadas las tarifas, que están atrasados los salarios, pero los márgenes de rentabilidad están adelantados, ¿no? Hay sectores que ganaron mucho en todo este periodo. Entonces, eh, la inflación tiene distintas razones, pero en este momento si hay algo que me parece que está fuera de duda es que no son los salarios los culpables de esta inflación récord, ¿no? Vos me nombrabas a Guzmán. En su momento a Guzmán, dentro del Frente de Todos, el sector del kirchnerismo duro fue muy crítico de Guzmán.
y ahora Massa está aplicando recortes en el gasto social en cuanto a las asignaciones, asignación universal por hijo. ¿Por qué crees que esas críticas que en su momento salían a la luz, ahora de alguna manera se apagaron dentro del Frente de Todos, viendo el tema del presupuesto 2023? Porque en su mayoría todos estuvieron de acuerdo en votar el presupuesto y ya Massa era ministro de Economía. Sí, bueno, yo creo que, los sectores que acompañan a la vicepresidenta, me refiero a la dirigencia, no hablo de sus votantes, ¿no? O de la base histórica de apoyos sociales que tiene la vicepresidenta, pero sí los sectores que la acompañan en el gobierno se encontraron en un callejón sin salida, ¿no? Después de mucho tiempo de cuestionar, como vos decías, a Guzmán, de denunciar el ajuste de Guzmán, terminaron apoyando una variante que es más ortodoxa, que es la de Massa, es un ajuste más profundo. También en eso creo que no hay mucha discusión porque cuando Guzmán firmó este acuerdo con el fondo, sectores ligados a la vicepresidenta, la Cámpora, decían que era incumplible, ¿no? Que este era un ajuste tan grande que no había forma de cumplirlo, y ahora hace 15 días Massa sobrecumplió las metas con el fondo, o sea que no solo que cumplió el ajuste de Guzmán, sino que le sobró, hizo un ajuste tan profundo que le sobró margen incluso, ¿no? O sea, como que terminó siendo un alumno más disciplinado de lo que el fondo mismo hubiera soñado. El ministro de Economía, Sergio Massa, que tiene el apoyo de la vicepresidenta por lo menos hasta ahora, ¿no? Hasta esta hora en que estamos grabando o haciendo la entrevista, sigue teniendo Massa el apoyo de la vicepresidenta. Yo creo que ese apoyo se explica porque no tenían una variante propia para salir en otra dirección, ¿no? No hubo un ministro de la línea de Axel Kicillof que reemplazó a Guzmán, sino que terminó siendo alguien más ortodoxo que Guzmán. Y bueno, esto creo que es sintomático de que el problema de la economía es un problema que atraviesa las distintas áreas del Frente de Todos, ¿no? Martín Guzmán entró casi por la ventana a último momento. Alberto Fernández no tenía un ministro de Economía cuando se postuló a la presidencia, y Cristina tampoco tenía alguien para proponerle. Eso es lo que ahora estamos viendo con claridad. Durante 2 años y medio vimos que había una discusión entre la vicepresidenta y el presidente, y ahora terminamos en la conclusión que se ve muy clara de que Cristina tampoco tenía una salida económica para esta encerrona. Entonces creo que por eso están apoyando el ajuste de Massa, porque no tienen una alternativa, ¿no? De alguna manera están asumiendo que no hay margen para políticas de otros que vayan en otro sentido, como las que en su momento intentó Kicillof, ¿no? En parte de su gestión, si bien Kicillof también buscó cerrar con los fondos buitres en su momento y no pudo, si bien Kicillof también le pagó al Club de París y a Repsol, intentó una salida pro mercado, devaluó la moneda. Kicillof hizo una serie de movimientos que uno puede decir pro mercado, pero obviamente la escuela de Kicillof no era la escuela de este Massa, ¿no? Era una escuela mucho más heterodoxa, más a tono con lo que había sido el kirchnerismo. Entonces creo que por Y, eso se explica este apoyo a Massa. y en las últimas semanas hubo varias internas entre los funcionarios de gobierno. Tolosa Paz con Guado de Pedro, Cafiero dijo que sostuvo que Cerruti malinterpretó los dichos del Papa. Hay rumores de que Alberto Fernández no se habla con alguno de sus ministros. ¿Esto es propio de un gobierno de coalición como pasaba en su momento en la Alianza? ¿O sucede porque no encuentran el rumbo económico, que es lo que vos estás señalando, que no pueden intentar políticas más heterodoxas como hacía Kicillof? O bueno, precisamente es porque Massa está dirigiendo el rumbo económico. ¿Cómo ves esa interna?
Sí, creo que son las dos cosas, ¿no? Si uno escucha a muchos de los consultores del mercado, los economistas que escuchan los empresarios de la Argentina, los grandes empresarios, parte de la oposición, bueno, todos te dicen que acá hay un problema político antes que económico, ¿no? Que el problema político es que Alberto no toma las decisiones, que Alberto no tiene el apoyo de Cristina, que Alberto no garantiza la gobernabilidad, ¿no? Ese es el problema que podemos decir que atraviesa los 3 años largos de gobierno del Frente de Todos. Que el poder está en el Senado, ¿no? Y que no está en la Residencia de Olivos o no está en la Casa Rosada. Yo creo que también tiene que ver lo económico que vos mencionabas. Si, si el Frente de Todos hubiera asumido en un contexto de una economía virtuosa, con crecimiento de salario por encima de la inflación, los problemas políticos seguramente estarían en segundo plano y todas estas peleas que vemos serían temas menores que le interesarían a los periodistas, bueno, a la gente que vive ligada a la política, pero que realmente no serían importantes porque la sociedad estaría viviendo un momento de recuperación económica, de mejora de los ingresos, bueno. Entonces, son las dos cosas, ¿no? Yo creo que los problemas políticos tienen que ver con la dificultad económica, con que el Frente de Todos no supo cómo salir de la situación en la que se encontró cuando asumió, no se preparó para eso, no discutió a fondo una salida económica, sabía los problemas que tenía, tenía una pesada herencia, aunque esto le moleste escucharlo a los economistas de los sectores ligados al macrismo, pero la pesada herencia estaba. El problema es que el Frente de Todos lo sabía del minuto cero y por eso ganó las elecciones, porque justamente Macri había hecho un desastre económico y gran parte de la sociedad había decidido buscar una alternativa de la mano de Cristina, de la mano del peronismo. Entonces creo que está el problema económico y está el problema político. Ahora, ese problema político yo creo que el mayor responsable de no haberle encontrado la vuelta a ese problema político es el presidente, ¿no? Que finalmente es el que llegó al lugar que hoy ocupa gracias al dedo de Cristina y el que sabía que no tenía ni poder propio, ni había gobernado nunca él, ni había ganado nunca una elección importante. Entonces, aceptar la responsabilidad de ser el presidente de la nación, aceptar que alguien te designe con el dedo, bueno, implicaba una serie de comportamientos para el día después, para el día uno, ¿no? De la gestión. Y yo creo que ahí Alberto, bueno, no tomó nota, no tomó la dimensión real de la situación en la que estaba la Argentina y la situación en la que él mismo estaba. Si hubiera sido Kirchner, que tenía en el 2003, no sé, 15 o 20 años de gobernar y ganar elecciones, que había ganado la intendencia de Río Gallego, que había sido 3 veces gobernador, bueno, Kirchner pudo desafiar a Duhalde y pudo hasta aplastarlo en las elecciones y decir gobierno yo. Alberto no podía hacer eso porque nunca había construido poder propio, porque nunca había ganado una elección, ni se había presentado a una elección, salvo alguna en el PJ porteño que está perdida en los libros de historia. Entonces Alberto no podía hacer lo que hizo Kirchner, destruirla a Cristina y decir voy a gobernar yo. Entonces no hizo ni una cosa ni la otra. Pretendió hacer como que Cristina no existía, como que Cristina lo había puesto como presidente, pero no tenía ya mayor poder. Y bueno, eso muy rápidamente se reveló una ficción. Cualquiera veía que esto que les decía yo, que el poder estaba en el Senado y que Alberto necesitaba algún tipo de acuerdo con Cristina para gobernar. Y sin embargo, pretendió hacer como que podía gobernar sin consultarla y eso le terminó jugando en contra, terminó siendo letal para el propio Alberto, además de que para los argentinos y las argentinas, ¿no? Pero para el propio ensayo de poder de Alberto terminó siendo muy, muy nocivo, ¿no? Esa ficción de gobierno solo.
Y de cara a las próximas elecciones, ¿qué rol va a jugar Cristina y el peronismo en general? Una Cristina que en 2015 puso como candidato a Scioli, una Cristina que en 2019 puso como candidato a Alberto, precisamente lo que vos contabas, que no tenía un caudal de votos. ¿Cuál crees que puede ser el siguiente movimiento de Cristina? Bueno, la vicepresidenta es una figura, ¿no? Que siempre sorprende y está en una situación que es paradójica porque por un lado es alguien que, bueno, ha cometido sin duda errores y ella misma muchas veces cuando habla da cuenta de que ella siente impotencia, ¿no? De que ella misma quisiera hacer otras cosas que no puede hacer. Entonces es paradójico el lugar en el que está, ¿no? Porque por un lado puso al presidente, pero ve que el presidente siguió un rumbo que no la complace, que no la satisface. Por otro lado, tiene un alto rechazo social de una parte importante de la población. Y sin embargo, así todo, sigue siendo una figura central de la política, ¿no? Entonces, ella puede en cualquier momento sorprender, podría decir mañana mismo voy a ser candidata a presidenta y nadie se lo podría impedir, aunque ella dice que está proscripta, que el partido judicial la proscribe, etcétera. Si mañana Cristina se levanta y dice quiero ser candidata a presidenta, no habría ningún obstáculo. Por eso digo que depende mucho de su voluntad. Eh, Me da la sensación de que después de todo este proceso del Frente de Todos, la voluntad de Cristina no es estar en los primeros planos, sino que la voluntad de Cristina es ser parte, ¿no? De una nueva alianza, un nuevo ensayo, un nuevo acuerdo del peronismo, donde ella pueda garantizar algunas cosas para su sector y para sus votantes que hasta ahora no pudo garantizar. Entonces, yo la veo más bien sentada a una mesa de discusión, pero no la veo como candidata, ¿no? La veo quizá permitiendo el juego de las PASO que tantas veces ella misma obturó, ¿no? En el 2015 Cristina dijo no a las PASO, en el 2019 dijo no a las PASO. Bueno, me parece que esta vez ella misma llega a esa conclusión de que hace falta que todos los que quieran competir, compitan. Pero sí quiere estar sentada en la discusión del peronismo que viene, ¿no? No sé si será un peronismo en el poder o será un peronismo en el llano, pero me parece que ella busca tejer algún tipo de acuerdo un poco más eficaz, un poco más efectivo, que le permita decir, bueno, no estoy sola para la etapa que viene, en el caso de que la oposición vuelva a gobernar. Me parece que el gran objetivo de Cristina es no sufrir tanto la soledad como la sufrió en los años 2015-2019, donde el poder económico, el poder mediático y una parte del peronismo, que ahora está en el Frente de Todos, por ejemplo Sergio Massa, se habían confabulado todos en su contra, ¿no? Yo creo que Cristina no puede permitirse otra vez esa soledad, porque le representa un costo personal muy alto, ¿no? O le representó un costo personal y político muy alto, y entonces creo que su objetivo va a ser tratar de cerrar acuerdos con el peronismo no kirchnerista. ¿Cómo lo va a hacer? Eso no lo sé, por eso que digo, tiene una fortaleza relativa incomparable. No le alcanza para lo que ella quiere, probablemente no le alcance para ser presidenta otra vez, pero nadie tiene la fuerza que ella tiene dentro del peronismo. Sí, sin dudas. Diego, te pregunto, ¿cómo ves del otro lado de la vereda de esta grieta famosa las cuestiones de Juntos por el Cambio? ¿Cómo lo ves a Horacio Rodríguez Larreta como figura política? ¿Crees que va a ser el candidato principal? ¿Cómo ves las PASO, que se habla de una interna con Burlich? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué opinión tenés de cara a las elecciones que vamos a tener este año?
Sí, un escenario también abierto, ¿no? Donde la oposición está dirimiendo el liderazgo. Macri, bueno, la experiencia de Macri en el gobierno fue muy mala, sobre todo a los ojos de los sectores independientes, que son los que deciden las elecciones. Parece mentira, pero Macri llegó a tener casi 13 millones de votos en el 2015, llegó a tener más del 51% de los votos, y eso me parece que después de los años traumáticos de su gobierno es lo que ya no puede, ¿no? Entonces está en un lugar también que tiene algunas similitudes con el de Cristina, en el sentido de que se fue con mucho caudal electoral, dado el gobierno que había hecho. Nos sorprendió a muchos, ¿no?, que se fuera con el 41% de los votos a nivel nacional, pero tiene un techo, me parece muy claro. Aparece Larreta con la pretensión de ser el sucesor. Es un dirigente que no tiene tanto rechazo, que no tiene un rechazo tan alto, pero que está encontrando muchas dificultades para asumir el rol de jefe, ¿no? Aparece muy pendiente de las negociaciones con Macri, y también eso tiene una lógica, no es que Larreta simplemente sea alguien demasiado tibio, que no se anima a desafiar a Macri, sino que necesita el voto de los halcones, ¿no? Él aparece como una de las palomas dentro de Juntos, pero si se muestra demasiado dialoguista, si se muestra demasiado acuerdista, tiene un problema muy grande, que es que los sectores más duros del PRO digan no te acompaño, ¿no? La propia irrupción de Milei, bueno, inclina el tablero político bien hacia la derecha. Entonces Larreta está en esa dificultad, necesita el voto de los halcones, pero se presenta como una paloma. Perdón que te interrumpa, Sí, Diego. sí. Vos ves a Larreta con el aval del pueblo argentino, el aval de los electores para llevar a cabo una política de shock, como algunos barajan dentro del macrismo más duro, del PRO, del sector de Milei. ¿Sentís que hay aval dentro lo legislativo en cuanto a la sociedad? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es más fácil encontrar el aval legislativo que el aval social, ¿no? Hay que ver el resultado de las elecciones, obviamente, pero es probable que Juntos salga fortalecido, ¿no?, en estas elecciones a nivel del Congreso. Si hay un presidente de Juntos, ese presidente va a tener más poder propio en el Congreso que el que tuvo Macri. Entonces, bueno, eso representa una licencia social para un ajuste más profundo. Bueno, eso ya es materia de interpretación. Pero si gana Juntos, es muy probable que no le cueste tanto sancionar las leyes que necesita a nivel del Congreso, ¿no? Macri necesitaba del peronismo, necesitaba de Massa, de Pichetto para para esas leyes, para esos votos, necesitaba de los gobernadores. Y si Juntos gana una elección, hay que ver si la gana, pero si gana una elección presidencial va a llegar con muchos legisladores propios. Ahora, cuando uno consulta y cuando uno mira encuestas, hace poco veía una de Federico Aurelio, hablaba con Federico Aurelio, que es un encuestador consultado tanto por el peronismo como por la oposición. No hay más plafón para ajuste, ¿no? Por esto que decíamos, porque los salarios vienen perdiendo hace muchos años por goleada con la inflación. Perdieron mal durante el gobierno de Macri y no se recuperaron durante el gobierno del Frente de Todos. Hay algunos sectores que son los sindicatos más grandes, que tienen capacidad de discutir en paritarias mano a mano con la inflación o pelear con la inflación, pero vemos que en la Argentina casi 1 de cada 2 trabajadores está en la informalidad y pierde por goleada, incluso durante este gobierno, ¿no? Si durante el gobierno de Macri se perdieron 20 puntos aproximadamente, 25, los trabajadores formales, bueno,
durante este gobierno se perdieron también otros 15 puntos por lo menos en los trabajadores informales, y los trabajadores registrados, sindicalizados, apenas pueden pelear con la inflación. Entonces, digo, no hay margen para más ajuste. Por lo menos no un ajuste que vuelva a, a afectar a los asalariados, ¿no? A los que viven de un ingreso en pesos. Ahora, ¿cómo lo lee la política? Bueno, eso es otra cuestión. Eh, si ese apoyo social que puede llegar a tener un candidato de Juntos interpreta que ganar una elección representa un cheque en blanco para el ajuste, bueno, va a ser un experimento riesgoso también para el que gobierne si intenta ir más allá, porque el ajuste casi que es una línea de continuidad, ¿no? Del macrismo al peronismo. Uno puede ver que más allá de los discursos y más allá de incluso de los propósitos, de los objetivos, si uno mira la línea del salario real, lo que ve es que sigue cayendo, ¿no? Eh, entonces, me parece que más no se puede pedir a los que viven de un ingreso en pesos, ¿no? Pero bueno, no sabemos qué pretenderá ser el próximo presidente o la próxima presidenta. Otro de los temas en agenda es el juicio a la Corte Suprema. Eh, ¿Crees que puede ser una posibilidad de mejorar el sistema judicial en la Argentina, o simplemente una disputa entre el macrismo y el kirchnerismo por ver quién comanda los organismos judiciales? Y creo que en este marco de lo que estamos hablando es un tema que es muy difícil que la sociedad lo sienta como propio, ¿no? Más allá de que, sin duda, durante el gobierno de Macri, sobre todo, se utilizaron los tribunales federales para arrinconar al kirchnerismo, fueron presos funcionarios del kirchnerismo, exfuncionarios, empresarios, ¿no? Eso no pasó ahora durante el Frente de Todos, no está preso ni perseguido al nivel que le tocó a Cristina Macri, no están presos los ministros de Macri, no están presos los empresarios amigos de Macri, eso me parece que es claro. De hecho, Eh, más allá del caso de las autopistas del Curro, no, que mencionaba Bercoche en su programa, no hay nada que vincule a funcionarios del macrismo con alguna causa judicial ahora. por eso, y además la particularidad de los años de Macri es que fueron presos bajo la doctrina Irursum, fueron presos con prisión preventiva, sin condena firme, entonces digo, está claro que hubo un ensañamiento, hubo un revanchismo, hubo una maquinaria que se puso eh, en marcha durante los años de Macri, que la puso adelante, yo creo, el macrismo, pero también que contaba el aval de sectores del peronismo, ¿no? Que tenían relación con Massa, que tenían relación con Pichetto. No había más que ver, yo eso lo cuento mucho, ¿no? En el libro El peronismo de Cristina, como el Grupo América era casi el canal de Comodoro Pi durante los años del macrismo. Uno podía ver Animales Sueltos y tantos otros programas que todo el tiempo estaban contando la novela de Comodoro Pi, la persecución o las causas judiciales contra el kirchnerismo. Ahora, en este cuadro que describíamos antes, me parece que todo lo que tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, con la propia Corte Suprema, es muy difícil lograr desde el peronismo, desde el kirchnerismo, hacerle entender a una sociedad que no llega a fin de mes que hay una prioridad en esta pelea con la Corte Suprema, ¿no? Si uno camina por la calle en los conurbanos de todo el país, o de sur a norte, va a ser difícil que se pare en una esquina y le pregunte a cualquiera que pasa, che, ¿cuál es el problema que tenés? ¿Cuál es tu principal problema? Va a ser difícil que le diga la Corte Suprema, el Lofer, el Consejo de la Magistratura. Son temas muy de la clase política, ¿no? Muy de la pelea por la supervivencia de la clase política. Entonces, ni siquiera creo que sea una estrategia inteligente por parte del kirchnerismo o del peronismo tratar de convocar a la sociedad, llamando a la sociedad a involucrarse en la pelea con la Corte, ¿no? Me parece que es algo que está a años luz de la realidad de las mayorías, lo que no quiere decir que no
que en Comodoro Pi no haya una mafia, como dice la vicepresidenta, lo que no quiere decir que el Estado de Derecho esté en riesgo, como dice la vicepresidenta. Desde la oposición dicen que el kirchnerismo maneja la justicia. Yo creo que no es así, que Comodoro Pi es un poder permanente, ¿no? Pero que tiene vínculo con sectores de lo que es el Frente de Todos. Entonces algo falló. El Consejo de la Magistratura también, aparte de Comodoro Pi. Sí, el Consejo de la Magistratura, la Corte, Comodoro Pi, pero digo, algo falló en este peronismo para que 3 años después Cristina siga siendo o sintiéndose acorralada por el Partido Judicial, ¿no? Massa, que tenía el vínculo y lo tuvo con Bonadío, con Stornelli, con Marijuán, con tantos actores, bueno, hoy es casi la estrella del peronismo de Cristina, pero no alcanza a resolver los problemas que tiene la vicepresidenta en el frente judicial. Entonces, para cerrar, porque ya me estoy quedando sin tiempo, pero digo, por un lado, no tiene que ver con las prioridades sociales. Por otro lado, Cristina partió ese frente, el frente del bloque antikirchnerista lo partió en el 2019, y parte de los que conspiraban contra Cristina, de los que en su momento cebaban a Comodoro Pi con las causas contra Cristina y sus funcionarios, ahora son funcionarios de este gobierno. Entonces está esa doble característica de que por un lado la sociedad tiene otras prioridades, llegar a fin de mes, y por otro lado el propio Frente de Todos está compuesto por gente que tiene mucha llegada a Comodoro Pi y sin embargo no resuelve los problemas de Cristina. Muy interesante lo que contaba en cuanto a la justicia y, bueno, a la sociedad, ese último análisis. Bueno, más que nada te quería agradecer, Diego, por tu tiempo y por tu generosidad de respondernos cuando te enviamos para que seas parte del programa.